noches, bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. A todos ustedes que se conectan esta noche a nuestra página y a este tiempo que transmitimos, palabra oportuna, una transmisión de Dios, una palabra de Dios que usted recibe para que le bendiga su vida, para que usted confíe en un propósito o en un plan que Dios tiene a través de esa palabra que le da a usted. Le invito a compartir esta transmisión en el nombre del Señor Jesucristo con la persona que usted tiene allegada a su perfil, a su página también, a su WhatsApp. Envíelos a todos ellos porque es una palabra de bendición que alguien también necesita. Rompiendo límites, o los límites, como usted lo quiera interpretar. Sabe que el ser humano coloca límites. Anoche dábamos una palabra acerca de aprender a educar la mente, educando la mente para pensar lo bueno, para hacer lo bueno y desechar lo malo. Esta noche es rompiendo los límites. En el nombre de Jesús, damos la bienvenida a todos los que se conectan esta noche. Oramos al Señor para que reciban esta palabra. Oramos al Señor para que esta palabra le lleve a prosperar en todo y que el Señor le bendiga conforme a lo que está escrito, que le envía para que usted sea una persona próspera en todo. Quiero decirle que sí, el Señor quiere bendecirla en todo. Filipenses 4:19 lo afirma, Deuteronomio 28 lo afirma también, 28:1 al 14. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo de crecimiento, de palabra de oportuna, de bendición, de dirección, de provisión del cielo. Señor, gracias porque esta palabra trae un proyecto asignado al que lo reciba, a todos los que se conectan, desde luego a este siervo también. Le suplico en el nombre de Jesús que sea el Espíritu Santo orientándonos, guiándonos, capacitándonos, dándonos lo necesario para poder dar esta palabra que viene del cielo. Le ruego por favor que nos visites esta noche y que cada persona que se conecte también sea bendecida con tu presencia. Que esta palabra, Señor, que viene por causa de este tiempo, por causa de las personas que estén atravesando unas circunstancias o que usted quiere diseñar algo nuevo para ellas, Señor, le pido que desde luego, Señor, cada persona que la reciba sea prosperada en todo. Dios amado, muchas gracias. Tú eres fiel. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Confiamos en ti, Señor. Hágase tu santa y maravillosa voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Rompiendo los límites. Sabe que el Señor le dijo a Abraham, todo esto que tú ves, te lo daré. Génesis 12, el Señor le dijo a Abraham también que saliera de su casa y saliera de su parentela. Usted tiene que empezar a discernir esta palabra que viene del Señor, porque hay algo que está deteniéndolo a usted, está deteniendo su avance, está deteniendo un proyecto, una visión, está deteniendo la capacidad que usted tiene de lograr metas. Y es que eso que lo está deteniendo, el Señor le está diciendo esta noche, rompa con eso, porque eso le está colocando límites a usted. Le está colocando a usted no solamente una piedra de tropiezo, sino que le está estancando a usted. Cuando nosotros dependemos de Dios, el Señor no coloca límites, al contrario, dice que tiene metas, proyectos, planes, propósitos con nosotros. Y eso quiere decir que el Señor no quiere que nosotros nos quedemos estancados, sino que avancemos cada día más y podamos conquistar, como está la palabra profética para nosotros este año. Cuando el Señor te habla es porque algo que está estancándote, que no te bendice, está quitando tus fuerzas, está quitando la capacidad que tienes de lograr proyectos o lograr objetivos que tú te puedes colocar también. Rompa los límites. La Biblia habla en todo el capítulo 17, perdónenme, el capítulo 17 de Primera de Reyes, ustedes ya lo saben, Primera de Samuel, perdón, ustedes lo saben, de cómo David, que estaba allá cuidando las ovejas, el Señor
le manda llamar con el padre para que lleve la comida o lleve el refrigerio a los hermanos que estaban en el ejército de Saúl. Y este ejército de Saúl que estaba allí donde estaban los hermanos estaba detenido por la amenaza de un gigante llamado Goliat. Ese gigante los amenazaba, era el integrante de los filisteos, del ejército de los filisteos, y los tenía detenidos a ellos. El gigante no pudo, un solo hombre, gigante, grande, alto, tenía detenido a todo un ejército de la nación de Israel, con las palabras que decía, con las voces de amenaza. Él decía: elijan a uno de ustedes para que venga a pelear por mí, y si ese me vence, pues ustedes ganan y nosotros nos iremos. Pero ninguno del ejército de Saúl, de Israel, pudo enfrentar ese gigante. Ese gigante con sus amenazas y su altura y su lanza y su espada y todo aquello que este hombre tenía, esa arrogancia, esa fuerza que tenía para hacer lo malo, pues tenía paralizado al ejército de Israel, de Saúl. ¿Qué te tiene paralizado a ti? ¿Cuál es tu gigante? Empieza a ver cuál es y por qué usted no avanza. ¿Qué es? Porque dice el Señor que Él tiene todo lo que tú necesitas para que te vaya bien. Dice que prosperarás como prospera tu alma. Dice que todo lo que necesitas Él lo tiene y te lo va a suplir en abundancia. Pero hay algo que de pronto tú tienes y no estás seguro o no estás completamente convencido del propósito de Dios. Eso te está colocando límites. Los pensamientos de escasez, de pobreza, de falta de seguridad te está colocando límites. Esos límites que tú mismo los colocas son aprovechados por Satanás para que tú no avances, no crezcas, no logres tus metas, tus objetivos. Dios no quiere que usted se quede estancado. Él le mostró a los discípulos que la tormenta no podía estancar el propósito de Dios que estaba colocando en ellos. Él dijo que iban hacia el otro lado y llegaron al otro lado. Él se ocupó de la tormenta. ¿Sabe una cosa? Usted debe entender algo. Dios no quiere verlo estancado a usted. Nuestro Dios lo diseñó a usted, lo creó usted, me creó a mí igual que a usted, a su imagen y semejanza. Quiere decir que nos tiene una capacidad una capacidad diferente a la del ser humano de lograr objetivos, de creer en el propósito de Dios, pero no estancarse. Habla en el capítulo 17 que el Señor entonces envió al padre de David, Isaí, envió por David para que le llevara la comida a sus hermanos, y él, desde luego muy obedientemente, salió de las ovejas y le llevó la comida a sus hermanos. Mira el propósito de Dios con David. David tenía una ocupación, pero el Señor quería darle más. Había elegido uno que tenía un buen corazón y este era él. El Señor quería que David fuera en aquel tiempo el de Israel. Él no lo sabía, David no lo sabía. Pero sabe, cuando el Señor tiene planes con nosotros no sabemos hasta dónde esos planes pueden llegar. Pero sabe una cosa, si caminamos con Él poco a poco, vamos entendiendo o vamos logrando esos planes y se van haciendo realidad y llegamos a una meta que Él estableció para bendecir nuestra vida. Quiero decirle que usted está listo. Quiero decirle que usted está estancado porque quiere, porque ha confiado más en los hombres que en el Señor. Confíe más en el Señor. Dice la palabra que confiemos más en Él que en nuestra propia sabiduría. Él te va a llevar a donde Él quiere colocarte. Te va a colocar en ese lugar y te va a hacer una persona de un gran testimonio. Cuando el enemigo coloca límites en la gente, no es para que esa persona no crezca, no logre los objetivos. Lo tiene ahí quieto, lo tiene ahí apagado, lo tiene ahí contento con como vive. Y además de eso, le quita la fuerza, los valores, lo desacredita. Pero Dios dice que cuando elige a una persona, no solamente lo transforma, le empieza a dar testimonio y dice que no será avergonzado los que confían en Él. Dice entonces la palabra del Señor
en primera de Samuel 17, que David fue a llevarle la comida a los hermanos y se encuentra con tremendo panorama. Se encuentra que el ejército de Saúl estaba detenido por ese gigante, y que ese gigante vociferaba maldiciones contra la nación, contra el pueblo del Señor. Y David entonces, en medio de todas esas circunstancias, que lleva la comida, pregunta que qué le darían al que venciera el gigante, y le dijeron, le vamos a dar tanto, le van a condonar los impuestos, hasta la hija del rey se la van a dar. Pero sabe, David no lo hizo por eso. David lo hizo porque el Señor tenía un propósito, y era un hombre que tenía fe en Dios. Tenga fe en Dios. Camine. La fe no conoce límites. La fe te lleva a conocer lo sobrenatural, e inclusive Dios permite que conozcas eso para que entiendas que Él diseñó todo para que usted pueda ser esa persona que tome decisiones, pero que también avance de acuerdo a la decisión que Él coloca en su corazón. Porque Él tiene una palabra, y en la palabra está la decisión que usted debe tomar. Y saben, los hermanos no creían en David. Le dijeron orgulloso, arrogante, altivo, grosero, porque él preguntó quién iba a enfrentar al gigante, y ninguno quiso. Pero David dijo, yo sí puedo. Y entonces los hermanos hablaron mal de él. Los hermanos colocaron límites. ¿Sabe? Hay gente que te tiene detenida a ti. Hay gente que te tiene detenido porque crees que tú dependes de ellos, porque crees que no eres capaz, porque no te conocen, porque crees que depende de la ayuda de Dios. ¿Sabe una cosa? Si tú dependes del Señor, Dios te llevará a donde Él dijo que estarías, te colocaría. El Señor dijo que le iba a dar una nación o una tierra al pueblo de Dios, y la apartó para el pueblo, pero quería que el pueblo se esforzara, y desde luego que no que se quedaran en el desierto, porque el desierto los estaba estancando. Mas Dios quería que entraran a la tierra prometida. Hay algo que llegó a tu corazón, a tu mente o a tu espíritu desde hace rato y te tiene estancado. Tal vez las emociones, tal vez las palabras. ¿Recuerdan a esa mujer con 12 años enferma? Eso que ella tuvo la tenía detenida, hasta que un día ella decidió romper los límites y pensó que si tocaba el borde del manto de Jesús iba a ser sana. Ella lo pensó, lo creyó, accionó su fe, se movió en esa dirección, tocó el borde del manto de Jesús y fue sana. ¿Qué te tiene estancado? Tal vez el miedo. Tienes deseos de avanzar, pero no eres arriesgado o arriesgada. El pueblo de Dios o el ejército del Señor en 1 Samuel 17 dice que estaba estancado. Ellos podían enfrentar un ejército, el ejército filisteo, pero había un hombre ahí gigante que le tenía estancado y no los dejaba avanzar. Les daba miedo enfrentar a ese gigante. ¿Por qué te da miedo enfrentar lo que viene, lo que Dios tiene para ti? Dios te dice la palabra del Señor. Acuérdese, en Josué 1, 8 y 9 en adelante, dice que debemos ser esforzados y muy valientes, que no tengamos miedo. ¿Acaso Dios no es suficiente para derrotar al enemigo? Si dependes de Él, no dependes de la gente. El Señor te va a dar las estrategias y las herramientas de cómo poder vencer y romper esos límites en el nombre de Jesús. Si hay algo que te está deteniendo y sabes qué es, entrégaselo al Señor. Si hay algo que no te deja avanzar, toma decisiones, y que esas decisiones sean firmes, porque eso hace rato viene sucediendo en tu vida y eso se quedó ahí y le estás creyendo a eso, y por eso todos los días vives la misma etapa, vives las mismas circunstancias, vives las mismas situaciones. Nada que sale de ahí por no tomar decisiones. Toma decisiones. Con esas decisiones que tomes se rompen los límites. David tomó una decisión, y aunque los hermanos hayan dicho algo de él, aunque los hermanos hayan hablado mal de él, él no le creyó a lo que dijo los hermanos. Él le creyó a lo que el Señor había colocado en él. David enfrentaba
los leones y los osos para que no devoraran las ovejas. Era un hombre que tenía una capacidad sobrenatural y enfrentaba a los animales feroces para defender las ovejas. Usted tiene que ser valiente y esforzado y dejar a un lado los temores. Usted es capaz de romper esos límites que le colocan a usted el enemigo, las circunstancias, las situaciones. Es que no tengo para esto, es que no tengo para aquello. Y Dios dice que es su proveedor, que Él es el dueño del oro y de la plata. El Señor te dice que Él puede abrir las puertas si tú lo crees, que dice que Él las cerrará también, que Él abre puertas que el hombre no puede abrir y que Él cierra puertas que el hombre no puede cerrar. Él dice que colocó lo bueno para que tú seas bendecido, pero que tú tienes que tomarte decisiones de desechar lo malo y seguir haciendo lo bueno, porque lo bueno te lleva a una etapa de crecimiento y de bendiciones sobreabundantes, pero lo malo te estanca, lo malo te resta fuerza, lo malo te puede agotar y te puede quitar las bendiciones, pero lo bueno te suma. Recuerda que tú fuiste llamado a multiplicar y a sumar, no a restar ni dividir. Fuiste llamado para grandes cosas. David tenía eso de Dios. David le tocó salir de en medio del ejército de dos cosas, en medio del ejército, pero también en medio de las ovejas. Salió de medio de las ovejas para llevar la comida, salió de medio del ejército del Señor allí, o de Saúl, que no avanzaba, que estaba estancado. Salió de ahí. Mira, salga de esos límites, salga de esas situaciones, ya. Para que usted pueda avanzar es necesario que usted tome decisiones y salir de eso. Salga de esa situación, salga de esa crisis, salga. Porque si está ahí, está cómodo con esa situación. Hay gente que no duerme, hay gente que vive en circunstancias difíciles porque permitió ese estancamiento y esa situación y no la ha dejado avanzar, no la ha dejado prosperar. Tienes que tomar decisiones de no seguir con eso. Es más, de no seguir inclusive creyéndole a la gente más que al Señor, siguiendo a la gente que te tiene estancada. Y el diablo te quiere tener ahí a través de esas personas, teniendo todo tu potencial. Dice la palabra que vio un hombre con 38 años allá acostado, allá cerca del templo donde había un estanque, y no pudo llegar a donde estaba el estanque, que se movía el agua, que un ángel venía de vez en cuando y se movía, y el que llegaba primero y lo tocaba era sano. Y él intentó muchas veces y era paralítico y se resignó de tal manera que todos los días se acostaba ahí a pedir limosna. ¿Por qué te resignas? ¿Por qué no peleas lo que Dios te ha dado? ¿Eres una persona de fe? ¿Eres una mujer de fe? ¿Eres un hombre de fe? Y si eres un hombre de fe, puedes, como el Señor le dijo a los discípulos, cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a tener fe. Y Él le dijo: la fe no conoce límites, hablen lo que tienen adelante, que no le deje ver lo que está detrás. Usted tiene que hablar de esa montaña, usted tiene que hablarle de esa higuera, usted tiene que hablarle de esa situación que lo está estancando y que no lo está dejando avanzar ni prosperar. Porque eso que usted va a hacer, eso que usted hace, va a romper límites. Y Dios quiere que esta noche se rompan los límites. ¿Cuáles son los límites que tienes? ¿Cuál es el miedo a no creerle al Señor? Que cuando Dios te habla, tú retrocedes en lugar de avanzar. Avanza, si el Señor te dijo, avanza. Porque el propósito en que avances es que puedas lograr los objetivos, ya que Él te lo dijo. Haré grandes cosas contigo. Tengo planes de bendecir tu vida. Le decía entonces que David, a pesar de que lo dijeron sus hermanos que le colocaban límites a David para que no avanzara, él salió en medio de ellos. Otra situación que fue al rey Saúl, y se presentó allí, y el rey Saúl dijo: usted no es capaz de vencer el gigante, pero sin embargo voy a vestirlo con mi armadura, voy a darle mi espada. Y David recibió todo eso y dijo: no, mire, hagamos una cosa, esto me coloca límites, me hace tropezar, porque es que yo no estoy
yo no fui entrenado con una armadura ni con una espada. Yo fui entrenado con una cauchera, con una honda. Eso fue todo. El arma de David era esa. Y sabe que el arma tuya que Dios te ha dado es la que viene por el Espíritu Santo de Dios. Porque dice la palabra que no es con fuerza, no es contra carne, contra sangre. No es sino con las fuerzas que el Señor te ha dado a través del Espíritu Santo. Así podrás derrotar al enemigo. Y David entonces le dijo al rey Saúl: qué pena, rey, te devuelvo la armadura porque esto me va a colocar límites. Yo no quiero límites, yo quiero vencer al gigante. Quítese algo de lo que usted tiene en su vida, en su corazón, en su alma, en su mente. Lo que se le pegó a usted, que lo está estancando y no le está dejando crecer, no le está dejando avanzar. Hay que romper límites. Y David fue esa persona. Entregó la armadura, entregó todo. Y sabe una cosa, que se sintió más liviano. Y sabe, David salió del campo de batalla para enfrentar a ese gigante. Y ese gigante creyó que iba a derrotar a David. Porque David no tenía experiencia como él la tenía, porque no tenía una armadura, porque no tenía una lanza, porque era más pequeño que él. Quiero decirle algo de parte del Señor. Escúcheme lo que le voy a decir en el nombre de Jesús. El diablo está equivocado con usted. Y usted ha permitido que eso suceda. ¿Y sabe por qué está equivocado? Porque cree que usted no es capaz de derrotar ese sistema espiritual o esas amenazas que vienen contra su vida, contra las personas que usted tiene. Y usted, mire, el diablo está equivocado con usted. Usted cuenta con el respaldo del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Usted cuenta con el respaldo de Jesús. Usted cuenta con el respaldo del Espíritu Santo. Por eso, rompa esos límites. Rómpalos. Al rey Saúl, que era tremendo hombre de guerra y tenía un pueblo unos soldados para vencer, no fueron capaces. El enemigo le colocó límites, a pesar que ellos tenían lanzas, tenían escudos, tenían flechas, tenían espada, tenían armadura, tenían las armas naturales, pero no enfrentaron al gigante porque les dio miedo. Pero hubo un hombre que salió de medio de ellos, que no tenía espada, que no tenía armadura, pero tenía todo el corazón dispuesto para glorificar al Señor, para honrar al Señor y honrar al pueblo de Israel y enfrentar al gigante. Ese era David. David no conocía límites. David pasó por pruebas, pero esas pruebas lo fortalecieron a él. Usted tiene que empezar a fortalecerse en el Señor y quitar esos límites mentales, físicos y emocionales. Deje de decir palabras que lo están atando. Deje de tener más acciones que están estancando su vida y su familia. Deje de creer que usted no tiene, que no tengo, es que no soy capaz. Usted debe empezar a hablar palabras y desde luego accionar palabras de bien en su vida. Pues bien, David enfrentó a Goliat, perdónenme. Y no solamente probó que podía enfrentar a ese enemigo, sino que también lo podía derribar, lo podía derrotar. Y las armas que David usó, la usaba en el campo. Con esas armas ahuyentaba a los lobos, a los osos, a los animales que venían a comerse las ovejas. ¿Cuál era el arma? Una honda y unas piedras. Nada más. Y no necesitó ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 piedras, solamente una piedra para darle en la frente y que él cayera y después le cortara la cabeza. David no dejó vivo a Goliat para que se volviera a levantar y volver a ser ese hombre que vociferaba y traía miedo a la nación de Israel. No, ese de una vez cambió, le quitó la cabeza. Quitó los obstáculos, los naturales, los que vienen del hombre los quitó. ¿Y él qué hizo? Le creyó al Señor.
le creyó el propósito de Dios y derrotó al gigante. Tú puedes derrotar lo que te esté impidiendo avanzar. Si tomas una decisión, el Señor te sostiene y te bendice, y te ayuda, y te guarda, te protege. Y envía ángeles alrededor de ti que te guarden en todas las etapas y caminos de tu vida. Toma decisiones que te están estancando, que están impidiéndote para que no avances y te estanques y traigas inclusive ese espíritu de pobrecito, ese espíritu de conmiseración. Pobre yo, no logro nada, no me va bien, no consigo esto, no consigo esto otro. El no por delante. Las personas que rompen límites no saben, es más, la palabra no la aprovechan conforme al propósito de Dios. No me quedaré estancado, no seré perezoso, no permitiré que el diablo me estanque. Ese no es usarlo de esa manera. David usó lo que él tenía, la fuerza, la capacidad, la puntería, y pudo matar a Goliat dándole un piedrazo en la frente. Con esa piedra, con una sola piedrecita, pudo derrotar a Goliat. Y él pasó no solamente esos procesos hasta llegar a ser rey de Israel, pero no conoció límites. No conozca, es más, no se limite usted ni limite a Dios para bendecir su vida. Para ayudarle, Él es suficiente y tiene todo lo que nosotros necesitamos. Solo dice la palabra, permanezcamos en Él y Él en nosotros. Podemos pedir todo lo que necesitamos. ¿Sabe que lo que Dios requiere es que nosotros seamos más que vencedores? Seamos unos guerreros, hermano. Los guerreros no conocen límites. Los guerreros los guerreros procuran agradar a Dios en lugar de agradarse a sí mismos. Y sabes, sigue diciendo en el capítulo 17 del verso de 1 de Samuel, que David derrotó a Goliat y que el pueblo o la nación de Israel persiguió a los filisteos hasta acabarlos. ¿Qué hizo entonces David? Quitar límites. Y esos límites los quitó tanto así que el pueblo salió a pelear nuevamente, salió a pelear contra los filisteos y los derrotó. Eso hizo David. Le trajo nuevas fuerzas a su pueblo, a su casa, a su familia. Cuando usted está decidido a romper esos límites, aunque haya oposición, la bendición es suya. La bendición es para usted, la bendición es para su familia. No te quedes con el espíritu de melancolía porque no lo lograste, porque no te fue bien. Es que Dios te está hablando y Él es perfecto. Y si Él dio una fecha, dio la orden, la fecha, la orden se cumple. Estamos delante del Señor con un propósito de que Él nos ayude, nos sane, nos restaure, pero también nos dé la visión para también nosotros ser personas que conquisten esa visión, que nos esforcemos, porque lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Cree en el nombre de Jesús que precisamente lo que Dios quiere de ti, de mí, de los que están conectados esta noche, es que superemos esa etapa, que dejemos eso a un lado, para que entonces llegue la provisión o los recursos o la retribución o la remuneración de Dios para tu vida. Dice la palabra del Señor también que David no se dejó creer de las amenazas del enemigo, de la vocera, cómo vociferaba palabras para que él retrocediera, para que no avanzara. Y sabe que eso hace el enemigo cuando encuentra a alguien que de pronto está un poquito débil en la fe y lo lleva a caer. Pero es un propósito de Dios también para que nosotros entendamos que si estamos fuertes en la fe,
si nos mantenemos firmes y constantes en oración, las cosas pueden cambiar, porque Él es el dueño precisamente no solamente del oro y de la plata, sino que toda y cada una de esas palabras que ella dio para este siervo se han cumplido. Dios no quiere que te quedes estancado. Y la muestra es un botón. David entonces peleó contra el gigante Goliat y lo derribó y lo derrotó. Y de esa manera el pueblo del Señor, que estaba estancado por causa de estos dos hombres, de ese Goliat, ahora siendo este hombre quitado, Goliat quitado, ya hay un panorama, ya hay un camino, ya hay una decisión que hay que tomar. Y así de esa manera, dice la palabra, el pueblo prospera. Cuando Dios haya alguien que tiene ciertas características y no se da por vencida, prepárese porque la cosecha es grande y la provisión que viene es abundante. Entonces, amados, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Enfrentar esa prueba, enfrentar ese gigante, enfrentar esa situación, porque la vas a tener si no la enfrentas por fin. Yo te animo en el nombre de Jesús a no quedarte estancado con tu mentalidad. Anoche tuvimos también una transmisión acerca de educando tu mente. Y debes educar la mente en estos tiempos. Educa tu mente. ¿Para qué? Para que esa mentalidad que tú tienes, dice que tenemos la mente de Cristo, desde ya usted visione su victoria. Y al visionar su victoria, está creyendo en el nombre de Jesús que esos límites se fueron. David, a pesar de los ataques de Goliat, lo dice en primera de Samuel 17, a pesar de los ataques de Goliat, él mantuvo firme su fe en el Señor y su esperanza que el Señor le daría la dirección adecuada en el momento preciso de tirar esa piedra y colocársela en la cabeza de este hombre. Dios tiene un propósito. Él te va a dar una visión de cómo llegar allá. Él te va a entregar recursos y proyectos para que hagas realidad eso que el Señor te dijo. Pero tiene un costo, tiene un precio. No te alejes del Señor. No te alejes de la presencia del Señor. No te alejes del lugar. No te alejes de lo que el Señor te ha hablado. Entonces, esta noche quiero decirte en el nombre de Jesús que sí, el Señor tiene gran misericordia de nosotros. Pero Él no quiere que esté estancado o cómodo en esa situación, no esforzándose, para que todo le salga muy bien. David enfrentó a Goliat y a pesar de su estatura y a pesar de que no tiene la capacidad como la tenía Goliat de guerra, de batallas y todo esto, aún así, tenemos que mostrar que sí somos capaces. David mostró que era capaz. No daban un peso por él. Pero cuando tomó la onda y ajustó bien la puntería, le dio en la cabeza, en esta parte, a su pareja. Y le dio la capacidad. Dios nos da la capacidad de vencer. Dios nos da la capacidad de tener a alguien también que nos pueda ayudar. Dios nos da la capacidad de ser esforzado. Usted es capaz de vencer. Tú y el Señor pueden hacer una pareja tremenda. Y esa capacidad con el Señor nos hace más que vencedores. Sabe que David enfrentó la prueba y salió victorioso. Hizo pareja con el Señor. Rompió los límites. No hubo para David, ningún obstáculo, mientras que para el pueblo el gigante era un obstáculo para que ellos no avanzaran.
Para David era un propósito de Dios, para que él no se enfocara en el gigante, sino en el Señor, y él le ayudara a romper ese límite, esa prueba que estaba viviendo. Termino con esto. La prueba que usted está viviendo hoy se acaba. Eso que Dios permitió, que usted hizo, le está estancando, no lo deja avanzar, colocó cierto límite, pero el Señor te dice que Él puede quitar eso para avanzar, para que usted avance y llegue a donde el Señor le dijo que llegaría, hasta la tierra que fluye leche y miel. Rompa los límites. Dios tiene cuidado de usted. Oro al Señor para que Dios obre en su vida cada día más, para que usted dependa del Señor, y al depender del Señor, ¿sabe una cosa? Le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien. En el nombre de Jesús declaro victoria sobre toda situación que ustedes estén viviendo, que les esté estancando. Y declaro en el nombre de Jesús que ustedes no conocerán límites, sino que cada día avanzarán en pos de aquello que el Señor dijo que les daría, la vida eterna. Dios bendiga su vida, Dios les guarde. Comparte esta transmisión. Recuerde que mañana tenemos el servicio a las 7 de la noche. Prepare su corazón porque Dios tiene un gran proyecto con usted. Y ese proyecto es el que se va a llevar a cabo. Él lo va a capacitar o lo está capacitando para que usted no conozca límites, para que deje el miedo a un lado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la bendición que nos diste esta noche, por la palabra que nos diste esta noche. Por favor, ayúdanos a difundirla y ayúdanos a que la gente llegue, Señor, a tu propósito. Nosotros oramos y tú haces el resto. Que el Señor le bendiga a usted grandemente, que le prospere a usted en gran manera y que no le falte los recursos que el Señor ha dicho que tendría. Que Dios abra puertas en la tierra y en los cielos para que usted avance y para que conquiste lo que el Señor tiene para usted. Bendigo su vida y declaro en el nombre de Jesús que, como dice el Salmo 4:8, en paz nos acostaremos, así mismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos has de vivir y descansar confiados en ti. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Comparte esta transmisión. Dios le guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén.